Mónica Hernández, autora de La Cofradía de las Viudas, que es este libro que muestro acá, que ha salido por Planeta. Una de las cosas que más me sorprenden es precisamente hacer un análisis mexicano de la Inquisición, digamos. Yo no sé si tú te acuerdas que había un museo que mostraba las torturas de la Inquisición en el centro histórico y una de las cosas que he estado viendo con los escritores que escriben historia es precisamente que la Inquisición ha sido aquí mucho más dura que en España. Sí, el museo existe, está ahí en el centro Ajá, todavía. ujú, Hay dos cosas que se pueden, una se puede visitar cualquier día, que es el Museo de la ujú. Inquisición, y tienen precisamente todo el tema de los instrumentos de tortura, los fases que tienen y cómo iban, son por fases. Son realmente en México se tiene esta idea, es verdad que fue muy dura la Inquisición. Hay casos como el de la familia Carvajal que quemaron a él, Sí. a sus hermanas, a su madre, a sus cuñados, a toda la familia, pero eran reincidentes, entonces ya tenían como muchos pasos previos. O sea, la Inquisición era primero como un toque, ¿no? Y luego, ya cuando hicieran un acto de fe público y quemar gente, no fueron tantos casos en 300 años. Ujú, La Inquisición aquí en México tenía dos funciones muy importantes. Una eran los indios, todo lo que era, es más, eran intocables por la iglesia. Y a los indios en realidad los protegían mucho. Y en lo que estaba enfocada la iglesia era en que no blasfemaran. Por eso en México y en América Latina, a diferencia de España, en España dicen me cago en Dios, me cago en la hostia. Ese tipo de blasfemia aquí era muy perseguida. Y esa es la raíz que yo he encontrado después de leer y buscar, porque el mexicano normal dice mande. O sea, los enseñaron a ser tan dóciles y tan así, y esto era el adoctrinamiento eclesiástico. Con las cartillas les enseñaban no solo a leer, sino a leer las cosas de los santos, el catecismo, las vidas de santos, era lo único permitido, ¿no? Y el resto de la población pues estaban muy metidos en temas administrativos y económicos, obviamente, ¿no? Que es ujú. como era su gran función. Sí tuvieron funciones muy fuertes, mucho más que yo creo que en cualquier país de América Latina, de autos de fe, pero también es verdad que regía la vida diaria de la gente. Había un incentivo muy grande a denunciar a tu vecino, porque pues el incentivo era económico. Si tú denunciabas a tu, que esto ha pasado siempre, ¿no? Hoy Ujú, existe Twitter, que sigue siendo una inquisición. Hoy ujú, existe, yo sigue habiendo inquisiciones. Entonces denuncias al de al lado, tengas o no razón, porque te cae gordo, porque pues, los celos son sentimientos y los sentimientos son para sentirlos. Si tú denunciabas a tu vecino, a tu cuñada que era más rubia, más delgada y más guapa y tenía más dinero que tú, te quedabas con una parte de lo que les confiscaran. Entonces había como un incentivo a denunciar al de al lado por la razón que fuera. Entonces la gente era como muy cuidadosa de pues cómo lo vieran los demás, independientemente de lo que pensaran, sintieran o verdaderamente creyeran. De ujú, puertas para afuera tenían un comportamiento muy cuadrado y muy estándar de cómo se tenían que comportar. Y en ujú. este resquicio yo encontré pues mujeres que no, yo no creo que sean las únicas. Se me hizo muy raro que hubiera mujeres que tuvieran un oficio. Yo encontré a las impresoras, que fue un gremio muy grande durante pues, toda la época de la Nueva España. Y pues están Ujú. muy ocultas, realmente casi no se sabe nada de ellas y todas existieron. Sí, es increíble las historias que cuentas aquí con respecto a las mujeres, pero también pensaba yo que esta es una nueva mirada a las mujeres. Probablemente estuvieran escondidas o estaban escondidas precisamente porque a las mujeres no le importaba ni siquiera la historia, ¿verdad? Fíjate que yo creo que hicieron muy bien su trabajo de hacerse pasar por desapercibidas y ser Ujú, discretas. No era una época que las mujeres pudieran lucirse. A mí me llamó la atención cuando yo encontré el nombre de Paula de Benavides, impresora novia hispana, porque dije, a ver, los indios estaban protegidos por la iglesia. Las nobles, aristócratas, las condesas y marquesas, eran dueñas de haciendas pulqueras, haciendas mineras, heredaban los títulos, todos los terrenos del hipódromo, la condesa, todo eso fue de una mujer muy conocida. La misma que ayudó a la Güera Rodríguez, que ayudó a la independencia, pues era una mujer de mucho dinero. Leona Vicario tenía mucho dinero, ¿no? ujú, Entonces, estas mujeres estaban como en otro nivel, pero las de en medio, las, digamos, burguesas, clase media, había resquicios donde ellas hacían su vida, no nada más bordando, tejiendo y chismorreando, ¿no? Y cuidando a los pollos y a los hijos. Y yo creo que hicieron muy bien su trabajo de mantenerse ocultas. Ahora, mantenerse ocultas a medias. Existen los libros de José Toribio Medina, que también hace la imprenta en Perú, la imprenta en tal. Los libros son 5 tomos muy grandes
de la imprenta en México. Y es como un índice de por año, casi por mes, de todo lo que se imprimía en la Nueva España, en este caso. Son 5 tomos y habla de los 300 años, de 1521 a 1821. Y están los nombres de ellas. Por ejemplo, Paula y antes Jerónima, que su imprenta, digo es su imprenta, pero no es su imprenta, está en Tepozotlán, en el convento, ex convento jesuita, el Museo del Virreinato. ¿La Ahí fuiste a está ver? ahí está la primera imprenta de América. Y cuando digo América es desde Alaska hasta la Patagonia. La Ajá. primera imprenta de América está ahí y es la que trajo Juan de Pablos, el primero que tuvo licencia de Juan de Kronberger en Sevilla para tener una imprenta en América. Ujú. Y digo que es la misma, pero no es la misma, porque eran artefactos hechos a mano. Entonces se pudría una trave de madera, le ponían otra. Y si se rompía algo, pues le ponían otro. Entonces es la misma, pero pues la iban arreglando conforme se les iba quebrando, apolillando, quemando, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero Ajá. sí es esa máquina está ahí. Entonces, estas mujeres, tanto Jerónima como Paula y sus descendientes, imprimieron lo que era el secreto del Santo Oficio, que eran los documentos internos, súper secretos y confidenciales. Entonces, sí estaban escondidas, pero al mismo tiempo, ¿por qué le daban estos trabajos, igual que el monopolio de cartillas, que era el privilegio, a mujeres? Pues no eran tan malas para trabajar. O sea, había impresores, pero en general yo encontré que estas mujeres, y muchas, y luego las descendientas, porque Paula tuvo a María, que fue la única hija que se casó, pero ella tuvo 5 hijos. Los hijos murieron y las nueras nietas siguieron con los negocios. O sea, fueron varias generaciones. Los hombres se iban muriendo y las mujeres se iban quedando con los trabajos y mantenían los trabajos importantes, el cabildo, la audiencia, la Inquisición, ¿no? Entonces Estas eran ocultas, mujeres, pero están sus nombres ahí, sí. claro, estas mujeres por otro lado también resguardaban un poco la palabra finalmente, ¿no? Es decir, estos documentos que tú nombras debían permanecer secretos y al mismo tiempo ellas lo sabían, ¿no? Y sabían leer y escribir, y el latín, que Claro, era el, ¿no? claro, Creo que, porque, claro, o sea, son implicaciones que no están en ningún lado, pues dije, a ver, claro, ¿cómo puedes imprimir algo si no sabes, que no? no sabes. Claro, sabían leer y escribir, no eran de estas señoras que te las imaginas nomás aquí, ¿no? Haciendo dulce de guayaba todo el día en la cocina dándole a la olla de barro. O sea, tenían algo más que en lo que ocupaban su día y negociaban y comerciaban los precios y la tinta y los empleados y todo. O sea, se encargaban realmente de todo, ¿no? Y Ahora, me pareció un homenaje a la letra impresa. sí, Esa fue mi y idea original de esta historia. increíble. No quiero que hagamos spoiler de la novela, pero ¿por qué le llaman la cofradía de las viudas? Que por supuesto lo explicas aquí. Y hay un thriller, ¿no? También en el medio que, bueno, no lo vamos a contar, pero sí es importante eh, eh, apuntar tu técnica sobre la novela, digamos. Va, mil gracias. Mira, yo me imaginé cómo pudieron sobrevivir estas señoras en esa época, si tú te imaginas. Creo que el elemento que más destacaría de que representa cómo vivían, y todavía hasta no hace mucho, son los corsés. Vivían con Ujú. mucha ropa debajo y no, estaban muy apretadas, muy ceñidas físicamente al corsé, económica y socialmente, pues a su casa, a sus cosas, a que nadie las viera, a ser discretas, a tener medios de comunicación, pues no había WhatsApp, entonces tenían que tener medios de comunicación y de apoyo muy, muy rudimentarios, pero muy eficientes. Entonces, yo me imaginé que no pudieron hacerlo solas. O sea, dije, no puede haber sido una sola, tienen que haber estado conectadas de alguna manera. Y la idea me salió porque ¿cuántas mujeres no conoces hoy en día en este país y en muchos que no tienen una cuenta de banco? Muchísimos. Y no estoy hablando solo de mujeres jóvenes, porque aquí las mujeres ya eran adultas a los 20, ¿no? A las 30 ya era una señora grande. Olvídate, 50 ya eran abuelas. Más grande, pues ni llegaban, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían las mujeres? Yo me imagino que como le hacen ahora, porque, por ejemplo, yo conozco muchas señoras mayores que no tienen CURP, porque no tienen seguro social, porque nunca trabajaron. O sea, yo tengo parientas, familia, que nunca, no pueden sacar una cuenta de banco porque no tienen un CURP. Y no tienen un CURP. Mira, mi madre se murió hace 15 años. Nunca pudo tener su CURP. O sea, fue a tramitarlo, y fue a la oficina y fue quién sabe dónde y la mandaban, la llevaban. Como no tenía seguro social porque no trabajó y no estaba registrada, no puedes abrir una cuenta de banco. ¿Y cómo hacen estas mujeres para tener dinero? Pues lo hacen todos los días, se llaman tandas. Entonces yo me imaginé que mis mujeres de 1700, 1600 iban a funcionar como en tandas. Dije, porque esto todavía existe, estas sociedades, estas economías informales existen todavía. Entonces, hoy, ¿no? Juntan en los 100 pesos o lo que sea de la compra que les da el marido o de lo que consiguen ellas y se organizan entre ellas para comprar algo para su fiesta, hacen tandas. Y dije, así va a funcionar mi cofradía. El tema de la cofradía funcionó porque en aquella época no existía la palabra sororidad. Entonces dije, bueno, ¿qué palabra me puede sustituir?
las mujeres tenían prohibido juntarse en cofradías. Las cofradías eran autorizadas por la Inquisición, por la Iglesia, por el Ayuntamiento, por el Cabildo, por el Virrey. Y los cofrades, en México no hubo cofradía de impresores, pero sí de plateros, de mineros y así. Y lo que hacían era pagar la construcción de una capilla, donde luego los enterraban, y pagaban las fiestas del santo patrono, el día que tocaba del año, subvencionaban, y funcionaban como cajas de ahorro, que finalmente pues derivaron en bancos, ¿no? Todavía existen en muchos países cajas de ahorro. Y así funcionaban las cofradías. Ahora las mujeres lo tenían prohibido porque no podían heredar, no podían tener dinero, no, todo era mientras el hijo crecía o mientras la volvían a casar o mientras, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo va a funcionar esto? Pues una cofradía secreta, obviamente. Y a mí me di, pero cuando, oye, sí existió, y yo les digo, ¿y por qué no? Es tan secreta que pues nadie supo de ella, ¿no? Y la otra parte es que cuando yo empecé a buscar, me salió el primer nombre, yo busqué documentos de historiadores, serios, o sea, de colegios donde estudian historia, que las conocen muy bien a las impresoras. Y me empecé a dar cuenta que decía tal, viuda de tal, viuda de tal. Y dije, ¿por Claro, qué tantas viudas en 300 años? Y fue cuando dije, aquí hay una novela, o sea, son muchas, no es una. Primero pensé en Paula, dije, voy a hacer su historia, ¿no? Pero dije, no, sola no pudo y necesitaba de otras. ¿Y quiénes son otras? Viuda de, viuda de, viuda de. Y ahí fue donde salió la historia de, bueno, aquí está la novela, ¿no? Ya sé, porque digo, no, como dices, no vamos a spoiler la historia, pero pues salió de ahí de por qué tantas viudas. Yo sé que las casaban de 14, 15 años con un señor de 50 que claro que se morían antes, ¿no? claro. Entonces, de Sí, ahí viene. además esto que dice que morían ellos y ellas, que ellos se quedaban como las nueras, ¿no? Ahora, tu historia, tanto hablada como contada, es maravillosa y atrapa todo el tiempo, digamos. Hay Muchas muchas gracias. historias en la colonia, para contar, Mónica. Yo creo que sí, fíjate que me di cuenta, esta novela la hice durante el encierro, cuando no pedías el súper en la puerta, desinfectabas al que llegaba, desinfectabas la bolsa y así. Mm. Y mi hija tengo una niña pequeña que está en primaria y le tocó estudiar el virreinato. O sea, bueno, el primer año que estudió virreinato. Y se me hizo muy raro porque dije, es que la historia nos la enseñan mal incluso en México. A mí me da un poco de desconfianza, voy a usar la palabra desconfianza, que las partes de la historia donde estaban los mexicanos de ese lado y sin embargo no son la historia oficial del que ganó, como que no las contamos, tendemos a, yo no creo que solo en México, pero hay muchas historias que están ahí. México tenemos 200, va a ser 202 años de ser México, pero fuimos 300 años Nueva España, y entonces abarcaba desde más de arriba, de mitad de Estados Unidos, hasta Centroamérica. Era un país muy grande y muy rico. 300 años y sabemos muy poco de esa época. La pasamos como si todo hubiera sido igual y pareja y no hubiera habido, sí, Sor Juana, ¿no? Ahí estaba Sor Juana. No nos la cuentan. Yo vi a mi hija sus libros de texto y los libros de historia y están los aztecas y los tlaxcaltecas y los tal, y sacando el corazón en la piedra, en el templo mayor, ¿no? La piedra del sol, a los capturaban. Llega Hernán Cortés y entonces la colonia. Muy bien. Y entonces el cura Hidalgo con los inconformes y empieza la independencia. Esos 300 años te los cuentan como si hubiera pasado así. Yo digo, yo creo que no, yo creo que hubo muchas historias como las de estas mujeres, de muchos gremios, de muchos... Fue un país muy, o sea, recibió negros, pero pues se morían, aguantaban más los naturales de aquí, ¿no? Los indios estaban protegidos, estaban separados en las ciudades como Puebla, ¿no? De un lado del río, los criollos o los hijos de España, y del otro lado, los indios, y Capilla de indios, y Tlatelolco era de indios, y se quedó como de... Estaba todavía muy separado, pero no te cuenta realmente cómo se fue convirtiendo esto todavía cuando llegó la independencia, pues estaban todos los criollos que después de 3 generaciones pierdes el pasaporte español hasta la fecha, tienen, no tenían, o sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo esa gente? ¿Cómo es que todavía estamos aquí los descendientes, no? Y a mí sí, yo sí creo que así como hubo historias de impresoras, debe haber historias de otras personas, no solamente mujeres, también de hombres, que tienen que haber hecho algo, pero nos lo cuentan muy, sí estuvo Sor Juana, muy bien, chido, ¿va? Independencia. Yo vi sus libros y dije, no, hay mucho fueron 300 años Nueva España. En 200 años tenemos revoluciones, tres constituciones, liberales contra conservadores, un mini imperio. Hay como muchas historias. Un porfiriato, 30 años. Yo lo que he encontrado es que porque hubo un Santana, hubo un Benito Juárez. Porque hubo un Benito Juárez, que si no se muere se hubiera seguido, hubo un Porfirio Díaz. Porque hubo un Porfirio Díaz, hubo una revolución, y un Zapata, y un Villa, que también está muy demonizado realmente. Y la gente que lo vivió y lo conoció de cerca lo amaba y lo adoraba. Y porque Sí, hubo un Villa, luego hubo un Calles, y porque hubo ¿sabes? La historia tiene sus razones,
porque hubo lo que tuvimos antes, tenemos ahora el gobierno que tenemos, ¿no? Porque la gente ya estaba harta. Entonces, estos cambios, estos bandazos que vamos dando como país, tienen su origen en lo que va pasando antes. Y la Nueva España, pues yo creo que fue un germen muy grande de mucha historia muy rica. Un virreinato rico, poderoso, no había pobreza, incluso los mismos indios estaban muy protegidos, tenían empleos. Ahora, ¿te crees que la Nueva España o fue la revolución la que construyó lo que entendemos hoy como mexicano? Influyeron muchos factores. El tema de la independencia de las colonias americanas, coincidiendo con la Revolución Francesa y todos estos aires que finalmente independizaron a todas las colonias de América, y luego pues los africanos todavía quedaron un poco más de tiempo, pero también se fueron independizando y eso. Ahora, pues son resultado unas de otras. Yo es lo único que he encontrado y creo que ahí hay Ujú, mucha riqueza para contar y ujú. contarla de manera que sea atractiva, porque si a mí me cuentan el virreinato como se lo están contando a mi hija, pues es aburridísimo. Sí, pásatelo rápido, vete a la independencia. Y luego te cuentan la independencia que empezó Hidalgo, murió y luego ya estaba firmando, ¿no? Vicente Guerrero. No, fueron 4 periodos muy marcados, separados, en medio los mataron a todos. Si no hubiera habido un Iturbide y un Juan de O'Donoghue, quién sabe cuánto tiempo más hubiéramos sido colonia. Ahora tú como escritora que escribe la historia, no historiadora, sino que crea fantasía y crea ficción alrededor de esa historia, este, ¿cómo enfrentan esos escritores hoy la historia mexicana? Porque está cambiando mucho de cómo nosotros vemos la historia, digamos, ¿no? Afortunadamente, ¿cómo la cuenta de la manera que me gustaría leerla, que fuera entretenida, que fuera atractiva? Mira, a mí me preguntan, ¿dónde encontraste virreinato? Realmente hay muy poco. Hay Ujú. unos tomos que casi en cada casa hay, en mi caso son verdes, en otras casas son rojos. Son 5 tomos de Vicente Riva Palacio, que fue un enamorado de la época de la colonia. Tuvo acceso a muchísima información, mucha se la quedó, tiene una biblioteca estupenda, sus descendientes. Algunos pedazos los fueron vendiendo. Y él concentró, de hecho, sus novelas de monja, casada, es del virreinato. El Memorias de un seductor, Ujú. de Guillem de Lampard, que es un personaje muy importante en la colonia también, porque era Sí, irlandés, pero tenía varios nombres, acabó en la Inquisición y luego disque ahorcado. Él las armó, pero realmente Martín Garatuza, que luego lo hicieron en México, que fue una como telenovela, pero pues les faltaba como mucho vestuario, no había la producción que hay ahora que es digital, ¿no? Y todas esas historias, pues él las juntó y realmente es como el único referente. Ahora hay una persona que conozco, que aprecio mucho, que es historiadora, que es Úrsula Camba. La desgracia para mí es que su libro lo estaba escribiendo cuando yo escribí el mío. Entonces le digo, me hubiera servido tanto porque ella, Ecos de la Nueva España, ¿no? Le voy a hacer ujú. a su libro. Y pone muy bien, y ella opina igual, dice, oye, es que es una época muy rica en documentos, en historias, en leyendas, en vivencias así día a día, parece que es muy plano y realmente no fue tan plano. Entonces te pone cómo vivía, cómo se organizaba, cómo estaba la estructura social, política, económica y todo eso. Y la otra que hay mucho en México para hablar de virreinato es vete al centro de cualquier ciudad colonial. Vete a Puebla, vete a Querétaro, vete a Zacatecas, vete a Morelia, vete aquí mismo al centro Zócalo de la Ciudad de México y están todas las calles. Solo hay que superponer un mapa de 1600 o uno así para ver qué había, ¿no? Donde antes era que esa es otra cosa que en México es muy complicada de entender o de explicar, donde está el convento de San Francisco, que era enorme de grande, que es donde estaba una de las capillas de la Tercera Orden, era la de los impresores, ahí estaban enterrados. Fue de lo primero que destruyeron las leyes de reforma. Era un convento inmenso, ahora está por ahí por Bellas Artes, todo eso. Antes había sido el zoológico de Moctezuma. Entonces, si le rascan un poco, encuentran restos del convento y más abajo están los restos de Moctezuma. La antigua casa de Moneda, que está en la calle de Moneda, aquí en el centro, abajo está el Palacio de Azcayácatl. Y hay partes donde todavía se ve el Palacio de Exayacatl. Entonces, es muy fácil encontrar virreinato aquí en México todavía. O sea, están los arcos, los edificios, y hay muchas costumbres que no han cambiado tanto. Cosa que me di cuenta después, pues todo el mundo me decía, oye, qué rico el chocolate. No fui consciente de haberlo metido tanto, pero realmente esa costumbre todavía trasciende en muchas zonas de México. Que la gente para merendar, mi padre todavía creció que rezaban el rosario y después del rosario de 15 minutos y cuando tienes 10 años el rosario dura como 3 horas, era el chocolate. Se tomaban el chocolate espumoso y no para merendar. Esas costumbres han subsistido. Hay gente que en ciertas zonas del país todavía come mamones, todavía come muchos de estos dulces típicos y panes y guisos. Si tú buscas cualquier libro de cocina conventual, hay mucha gente que sigue comiendo lo mismo. O
sea, cerdo con verdolagas, es una cosa que se come desde 1600, ¿no? Y se sigue comiendo. Entonces no es tan difícil, solo que buscarle un poco, hay que buscarle un poco, pero sí está, el virreinato sigue estando aquí. La última pregunta es que tú como escritora construyes historias y podrías hacerla a partir de este presente, digamos, ¿no? ¿Por Sí, eso qué, es inevitable. por qué indagar en la historia para ti, Moni? Para mí la historia tiene dos vertientes súper importantes, que son importantes para mí, obviamente. Una, para mí las novelas históricas, que siempre han sido mi fascinación, son un viaje en el tiempo. O sea, para mí si existiera la máquina del tiempo, una puerta, una llave para ir, son las novelas históricas. O sea, y justo de ese tipo de literatura que a mí siempre me ha atrapado. O sea, los clásicos, Alejandro Dumas, Dickens, todos estos que son pues, costumbristas, les dicen ahora, ¿no? Pero todo esto que te dice realmente el día a día de la gente, para mí esos libros han sido viajar en el tiempo. Y la otra es que yo creo que si conociéramos más de historia, que le enseñan muy mal en las escuelas, en todas, seríamos menos propensos a pensar que lo que pasa es por generación espontánea. O sea, entenderíamos más un poco de lo que te decía, ¿no? De dónde venimos. ¿Por qué hubo porfiriato del que no se habla y fue tan bueno para México en progreso económico, digamos, ¿no? Pues porque ya está vetado, o sea, ya no lo dejan volver, está enterrado y no lo quieren traer, no lo dejan traerlo de regreso. Yo creo que la historia, conocer nuestra historia, nos permitiría tomar mejores decisiones hasta para votar. Esa es Ujú. yo creo que los países que no tienen su historia bien contada y bien aprendida, o los ciudadanos que no la conocen bien, es más fácil que se nos hace como que el futuro es mañana, y realmente el futuro es como para más adelante, ¿no? México entonces tiene una historia con futuro. Espero. El presente está muy difuso, entonces el futuro no sé. Espero que sí, porque hay generaciones que vienen abajo de nosotros. O sea, se nos olvida que lo que nosotros hicimos, pues lo hicimos porque estaban antes nuestros padres y abuelos, ¿no? Y los que vienen ahora también nos van a crucificar exactamente igual que nosotros a los de antes. Y ahí seguimos, ahí seguimos. Perfecto. Bueno, La Cofradía de las Viudas es una gran novela y nada, vamos a seguir indagando en la historia. Te Gracias, agradezco Mónica. muchísimo. Me Un encanta abrazo charlar enorme. contigo. Un abrazo Gracias. grandote. Gracias a ti. Un beso.